Amén, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentran bien. Se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a iniciar con una oración, hermanos. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Señor, porque tu misericordia es para siempre, porque tú nos mantienes en el hueco de tu mano, bendito Señor. Tú siempre nos miras con ojos de amor y estás al cuidado de aquellas personas que te alaban, te glorifican. Hoy, bendito Padre, quiero darte las gracias, bendito Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, nos has protegido, nos has dado, bendito Señor, ese alimento que necesitamos día con día. Gracias, bendito Padre, porque nunca nos has desamparado y todo lo que hemos hecho al día de hoy y lo que haremos en tu santo y bendito nombre será por las fuerzas que tú nos das, será por la fortaleza que tú nos das, bendito Señor, y también, bendito Padre, será por tu misericordia, porque nos has visto con ojos de amor, bendito Padre. Tú nos guardas en el hueco de tu mano, tú nos tienes, bendito Señor, como la niña de tus ojos, bendito Padre. Gracias por mis hermanos, bendito Señor, que se han de conectar. Gracias por mis hermanos, bendito Padre, que han de escuchar este mensaje. Que bendito Señor, todo lo que escuchemos, todo lo que estemos, bendito Padre, diciendo en esta clase, bendito Señor, que sea para edificación y conocimiento más de tu palabra. Porque sabemos, bendito Señor, que tú no te quedas con nada, porque sabemos que tú nos instruyes, porque sabemos que tú quieres que tu pueblo, bendito Señor, no perezca y que día con día esté creciendo en tu palabra. Tú no quieres, bendito Señor, que nadie se pierda, sino que, bendito Padre, vayamos a tu conocimiento, que estemos delante de tu presencia, bendito Señor. Gracias, Padre eterno, por el amor que tú muestras. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das y también, bendito Padre, por aquellas personas que están enfermas. Hoy te pedimos que tú las sigas tocando. Y confesamos con nuestra boca y nos acercamos, bendito Señor, creyendo que tú puedes sanar a aquella persona que tiene esa enfermedad. Hoy te doy gracias, bendito Señor, por el amor que tú nos has dado. Hoy te doy gracias, Padre eterno, porque sabemos que en ti podemos confiar. ¿A dónde más iremos, bendito Señor, si no es a tus atrios, si no es delante de tu presencia? ¿A dónde más, bendito Señor? Porque sabemos que tú eres bueno, grande y misericordioso. Gracias, Padre eterno, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque siempre escuchamos tu palabra a tiempo y tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas y tú estás, bendito Señor, en medio de tu pueblo. Aquel pueblo que te alaba, que te glorifica, bendito Señor. Tú le muestras los caminos que debemos de recorrer, tú le muestras los caminos en los cuales debemos de andar, bendito Señor, y sabemos que tú no te quedas con nada, porque bendito Señor, tú no eres deudor de nadie y siempre nos das una buena dádiva. A pesar de que a veces te fallamos, bendito Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros y tú siempre nos cuidas y proteges. Y de igual forma, bendito Padre, cuidas y proteges a nuestra familia. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendito Señor, tú sé con ellos. Sé con su vida, en su vida, bendito Señor, esa piedra angular en donde ellos se cimienten y que ellos desde ahí, bendito Señor, puedan aprender más de tu sabiduría. Sé con mis hermanos, bendito Padre, porque sabemos que los días vendrán difíciles, pero sabemos en quién confiar y de quién debemos de tomarnos de la mano, porque tu mano siempre está con cada uno de tus hijos, con aquellas personas que te rodean y que siempre te alaban y te glorifican. Gracias, Padre Santo. Gracias porque a pesar de la prueba tú nos mantienes firme. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de el dolor, la aflicción que puede existir en el cuerpo, en la mente, en el alma, en el corazón, tú siempre nos mantienes, bendito Señor, con esa alegría que solamente tú nos puedes dar, con esa paz que solamente tú nos das. Te damos gracias, Señor Jesús. Y ahora la palabra que vamos a escuchar, bendito Padre, que sea, bendito Señor, para edificación de nuestras vidas. Te bendito Señor, los que estamos reunidos, bendito Padre, que tú estés en medio de nosotros,
que el Espíritu Santo nos redarguye y que día con día, bendito Señor, escuchemos lo que tienes para cada uno de nosotros. Y que día con día, bendito Señor, tú des también ese maná espiritual que mucho necesitamos, bendito Señor, para conocer tu palabra y para que, bendito Señor, vivamos la misma. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, bendito Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, amén, hermana. Fanny, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Ay, bien, bien, nada más estamos tú y yo. No me Nomás, había fijado. te preocupes, pero bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. La clase de hoy es correspondiente a los mandamientos. Bueno, pues vamos a empezar. Si quieres, yo empiezo. ¿Y qué, qué encontré? Dice que el mandamiento, definición de mandamiento, dice que es un precepto o una orden superior a un inferior. Ese es el mandamiento. Pero también quiero extender el comentario de que existe una ley. ¿Qué es la ley? Finalmente dice que es un precepto o conjuntos de preceptos mediante el cual se manda o se prohíbe algo de acuerdo, considerándolo como un acuerdo. Entonces, pues bueno, voy a citar un texto y luego te cedo la palabra. Nos vamos a ir a Génesis 26. ¿Qué nos dice Génesis 26? Aquí nos marca que ya de acuerdo a la definición que vimos, Génesis 26, 5 nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos que Dios le dio a Abraham, como sabemos en el monte Sinaí, los mandamientos, pero aquí también habla, dice que cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, pues ahí vemos que engloba todo lo que es un mandamiento, una ley, un precepto, un estatuto, y pues bueno, en eso lo convierte la definición de mandamiento versus ley. Entonces, bueno, ya también se nos une nuestra hermana Marugenia. Adelante, Fanny, con respecto a esto, ¿qué quieres comentar? Bueno, yo también busqué la definición y pues sí son, como tú dijiste, pues estatutos, leyes, ordenanzas Uh -huh, que que tienes que obedecer, ¿no? Bueno, aquí en el Antiguo Testamento, pues lógicamente que se regían por la ley, la que dejó Jehová, que fueron los 10 mandamientos. Pero ya en el Antiguo Testamento, pues ya cuando vino Jesús, pues yo busqué y tengo una cita en Marcos, porque pues los 10 mandamientos pues vienen en Éxodo 20 y yo creo que pues ya ahorita todos los conocemos, ¿no? Y que fue pues para que hubiera en el pueblo de Israel un orden para que no hubiera pecado. Y pues tenían que, si pecaban, pues tenían que ofrecer varias cosas para el perdón de los pecados, ¿no? uh Entonces -huh. yo busqué en Marcos, yo me fui más al Nuevo Testamento. Ok, Marcos, Marcos, dice, dice 12 del 29, 29, 30 y 31. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquí vemos que Jesús cuando le preguntó uno de los escribas, pues siempre que lo estaban como que cuestionando, que pues cómo era el que ya ahorita iban a hacer, si iban a guardar toda la ley que ellos pues les habían dejado, ¿no? Y Ujú. pues él le dice que pues tiene el primer mandamiento que él dejó, que pues también lo vemos en el Antiguo Testamento, que era que pues tenían que amar al Señor, donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, que lo dice en Éxodo 20. Sí. Y ya de ahí pues el Señor le dice que pues que tiene que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a mí, digamos, a lo que yo entendí de este versículo, es que si nosotros tenemos y tenemos que obedecer lo que aquí dice su palabra, ¿no? Que tenemos que amarlo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué implica eso? Que pues que si tú haces eso, lógicamente que vas a guardar los mandamientos que él dejó en el Antiguo Testamento. El no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no falso testimonio, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque eso ya, por ejemplo, nosotros, que amamos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, pues eso como que ya se nos haría como que más fácil no hacerlo, ¿no? Sino como ya vivir como que una vida más consagrada a Él y obedecer lo que dice su palabra. Eso no quiere Amén. decir que Dios o Jesús no vino a decir, ay, no, es que ya no vas a cumplir lo que antes dejaron en la ley, no, sino que ahora tendríamos que obedecer también lo que dice la ley, pero cuando Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ese dijo que era el segundo mandamiento que dejaba, pues es como que todo lo que tú haces, lo vas a hacer por amor, que es para mí, digamos, como que la base de seguir todos los mandamientos que dejó. Esa es una Amén. de las citas, pero ahorita a ver, dejamos el lugar a los demás y ya seguimos opinando. Ok. Hermana Mari, hermana María Eugenia, ¿quieren comentar algo? Las Sí, escuchamos. amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches, hermana. Pues aquí más que nada sabemos cuáles son los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Sí. Sabemos que cuando vino Cristo, Él dejó los más importantes, que es amarás, como dijo Fanny, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como dijo ella, lógicamente todos sabemos y conocemos los 10 mandamientos y eso nosotros como cristianos debemos de llevarlos a cabo, ¿verdad? Nosotros debemos de tener muy en cuenta, tenerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos que Él nos dijo que no tendremos dioses ajenos, que Él es el que es, ¿verdad? Solo Dios. Amén. Todos esos se reducen al amor de Dios, al amor, a la misericordia y a la gracia del Señor por el cual nosotros ahora estamos aquí, ¿verdad? Porque Él bien nos dice que Él nos trajo con cuerdas de amor hacia Él y lo vemos día tras día. Todos estos mandamientos son tanto éticos como morales. Sabemos que nos han regido desde que nos han educado nuestros padres, porque eso nos lo decían cuando éramos niños. No debemos de robar, no debemos de de ahora sí de levantar falsos ni nada. Todo eso nosotros nos lo decían, ¿verdad? No debemos de codiciar nada, nada de Amén. todo eso. Entonces, aún aunque nuestros padres no conocían lo que Dios había dado para su pueblo, ellos, todo eso, ellos nos los enseñaron paso a paso, ¿verdad? Ahora dice que estos 2 grandes mandamientos que dejó Cristo, el amar a Dios y el amar
a nuestro prójimo como a nosotros, como a uno mismo, viene reduciendo todo ¿en qué? En amor. Amén. Así como Cristo dio su vida por nosotros y nos amó, así nosotros debemos de tener día a día una íntima y sincero esfuerzo constante para realmente lograr eso, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil, como nosotros como seres humanos, decir sí, amamos a nuestro prójimo, pero a veces si nosotros mismos no nos amamos o no nos queremos, ¿cómo vamos a decir sí, amamos a nuestro prójimo? Entonces, esto es en guardar los mandamientos del Señor y más que nada realmente el amarnos a nosotros mismos, valorarnos para amar realmente a nuestro prójimo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Hermana Mari quiere comentar algo. Ya también se nos unió el hermano Juan y por ahí también quiero suponer que la hermana Guille. ¿Quieren comentar algo, hermanos? Si no, les voy a leer Deuteronomio y va muy relacionado con lo que dijo la hermana Fanny. Deuteronomio 6, y fíjense que hay algo bien, bien importante. Sabemos que, pues bueno, que en algún determinado tiempo de la vida hicieron la Biblia, fueron los cánones que hoy tenemos como Biblia, pero antes no tenían ni versículos, no tenían capítulos, y por algún concilio fue que se fueron dividiendo. Sin embargo, en Deuteronomio 5 nos habla precisamente de los 10 mandamientos, pero en Deuteronomio 6, el encabezado dice el gran mandamiento, y lo voy a leer, vamos a darle lectura del 1, perdón, hasta el 5. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahorita me voy a enfocar en ese tema. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí es lo que leyó la hermana Fanny. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Del 7 al 9 ya para acabar ese pequeño párrafo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces el versículo 4 y 5 es muy similar a lo que nos leyó la hermana Fanny en Marcos 12, 28, 31. Y ahora bien, ¿qué otra cosa veo aquí para darle la palabra a alguna de las hermanas que quieran participar? ¿Qué veo aquí? Que finalmente Dios les puso esto para que lo pusieran, es el número 1. Doy estos mandamientos, estatutos, para que los pongas por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Y se refería finalmente a la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿qué sucede? O cuál es un poquito buscando en estos versículos que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, les empezó a dar una serie de leyes, no solamente los 10 mandamientos, sino les dio aún más leyes, porque visto de esta forma, y al menos interpretación mía, eran neófitos, no sabían cómo comportarse, y además comportarse con respecto a la directriz de Dios, y además que ellos venían finalmente de un pueblo idólatra, de los egipcios. Entonces aquí es donde Dios les da, a mi entender, les da los 10 mandamientos más otros estatutos y preceptos para que ellos los pusieran por obra, para que sean prolongados sus días y que también los pongan por obras en la tierra que fluye leche y miel. O sea, que no entraran bajo las mismas
los mismos usos y costumbres que venían desde Egipto. Y por último, nada más, ya para dar la palabra, mandamiento en hebreo se llama mitzvah, que se llama mandamiento, y ellos tienen aparte 613 mitzvot, que son 248, que son encomiendas o preceptos, que son 248 preceptos positivos y 365 negativos. Y pues bueno, eso es un poquito leyendo precisamente lo que ellos manejan después ya con sus libros, con los sabios, pero una parte de todos esos pues viene precisamente en todo lo que es el libro del Deuteronomio y Levíticos como parte de la ley. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería compartir, hermanos. No sé, adelante, quien quiera participar. Digo, podemos repetir, no somos muchos, podemos repetir. Adelante. Adelante. Sí, yo estaba viendo parte de los mandamientos que vienen escritos en Éxodo, que son los más básicos, los que nosotros conocemos, pero también habla en Mateo acerca de cómo están resumidos los dos mandamientos, pero a final de cuentas, ¿verdad? Si nosotros, como parte del pueblo de Dios, no ponemos en práctica ninguno de ellos, de nada nos sirve conocerlos. Y yo estaba estudiando y recordando cuando éramos niños, había algunos niños en la escuela que los hacían para el catecismo aprenderse los 10 mandamientos de regla. Era una orden. Yo nunca hice eso, pero mis compañeros en la escuela, ellos se aprendían estos mandamientos de memoria. Y desafortunadamente dentro de la iglesia cristiana ahora, y me refiero a cristianos a nivel general, no nada más en nuestra iglesia, sino a todo nivel evangélico, también se llegan a mencionar estos mandamientos y se resumen en dos, que a final de cuentas, como decía Maruquita, la base fundamental para cumplir estos mandamientos es el amor, porque si amas a Dios no pecas, porque si amas a Dios no mientes, porque si amas a Dios no matas, porque si amas a Dios no deseas cosas que no debes de desear, si amas a Dios llevas a cabo lo que dice la palabra, no te vuelves idólatra. Incluso en 1 Corintios 10:7, si vamos a 1 Corintios, por favor, 10:7, nos habla, ¿verdad? Ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Y estos son amonestaciones contra la idolatría y contra las cosas que se decían. Como decías tú, antes no eran mandamientos, eran escritos o cánones que había para que la gente por lo menos se rigiera por algo. Pero también está escrito en el Nuevo Testamento y habla aquí en 1 Corintios 10 y dice, ¿verdad? En el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en 23,000, ¿no? O sea, y habla acerca de todo tipo de fornicación. Y si nosotros nos vamos a hablar del pueblo de Dios, acuérdense que fornicaban con ídolos, que cuando Moisés tardaba en bajar con las tablas de la ley, ellos ya estaban irrumpiendo todo lo que había por orden y no lo estaban llevando a cabo. Entonces, ningún canon, ningún nada, si nosotros como parte del pueblo de Dios no tomamos la base o los fundamentos del Señor que nos dice lo que no debemos de hacer, porque sí el Señor es específico en la palabra, ¿verdad? Y no es que se le dio la gana escribirlo, sino que lo dejó para nosotros que tuviésemos un patrón, cómo debemos de llevar una vida más sana, una vida agradable a Dios. Y por eso es que se resume en Mateo, ¿verdad? La palabra de Dios, o también en Levíticos 14, 19:4, también ahí tenemos, y nos habla acerca de los mandamientos y cómo nos debemos de conducir como parte del pueblo de Dios. Entonces, no solamente son mandamientos escritos que se deben de aprender de memoria, o que decimos, no, pues es que ya se resumieron a dos que vuelvo a repetir, como dijo Maruquita, si llevamos a cabo la palabra amor, vamos a llevar a cabo los 10 mandamientos que están escritos en la palabra del Señor. Ese es mi primer punto de vista.
Amén. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien Amén. más? Adelante. Pues como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos de primero amar al Señor y Él lo manda que sea con nuestro corazón. Él quiere que verdaderamente nuestro corazón sea el considerado donde esté sentado el amor de Dios en nosotros para que nosotros podamos amar. Y si nosotros amamos al Señor, yo creo que no nos cuesta trabajo hacer todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero a veces a Dios lo amamos a medias. A veces nuestra boca dice amar al Señor y no lo amamos porque lo dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces el Señor que quiere que lo amemos con nuestra mente, y nuestra mente muchas veces anda perdida en otras cosas. Bueno, al menos yo creo que la mía, ¿no? A veces nuestra mente está en otro lugar y inconscientemente decimos que estamos en el Señor y no lo estamos en el Señor. Verdaderamente no amamos al Señor, porque si lo amáramos, yo creo que nos despojaríamos de nosotros mismos, como ese canto que dice que menguemos para que el Señor crezca en nosotros. Pero no tenemos esa voluntad y nuestra mente es tan traicionera que como no buscamos ni tomamos las armas que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es su palabra, y nos habla, pues estamos mal. Y en esto yo creo que aquí es el amor que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y si no nos amamos a nosotros mismos, pues menos vamos a amar a nuestro prójimo. Bueno, yo lo veo, ¿no? Porque a veces decimos amar a Dios y verdaderamente nos amamos nosotros mismos, amamos nuestro cuerpo, amamos nuestros sentidos, nuestro ser. No lo hacemos, hermano. Pero yo al menos digo que el Señor nos perdone, ¿verdad? Porque en verdad, el Señor quiere que lo amemos para amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, y nos lo dice aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, si vamos a leer la palabra, también en Lucas 27 nos lo vuelve a repetir el Señor. Que tenemos que amarnos, tenemos que amar a nuestro prójimo, y nos está ordenando, no nos está diciendo, Mari, ¿quieres amar a tu prójimo? O Mari, vas a hacer más que tu prójimo. Gloria a Dios, yo eso entiendo de lo que el Señor a mí me quiere decir. Gloria a Dios, hermano. Amén, hermana. Pues sí, digo, por ahí escuché yo una frase en la cual decía que decimos amar a Dios que no lo vemos, pero no amamos al que está al lado. Entonces, es difícil cuando no ves a alguien, decimos que amamos, pero el que tenemos al lado no lo amamos. En resumen, fue lo que al menos le entendí a la hermana Mari. Y pues sí, finalmente creo que es difícil cuando no vemos a alguien amarlo, pero nosotros decimos que amamos a Dios. Entonces, ¿por qué no amamos a nuestro prójimo? ¿Por qué no lo aceptamos? Esa es una buena pregunta. Ahora, la otra reflexión que yo me hago es, ¿para qué servirán los mandamientos? ¿Qué caso tiene seguir los mandamientos? Ya hablamos que finalmente el primero es amarás a Dios con todo con todo tu ser, con todo tus pensamientos. Amaremos a Dios, pero también dice que amaremos al prójimo de la misma forma. Y en Deuteronomio 6:20 nos dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces fíjense, ahí también habla de que a nuestros hijos, no hablando del Antiguo Testamento, pero sí del Nuevo Testamento,
que tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestra pareja, quizás en conversa, o quizá al prójimo, ya también hemos platicado del prójimo, que finalmente, ¿por qué debemos de seguir? ¿Qué significan estos estatutos? Y ya ejemplificaron los dos primeros. Entonces, ¿seremos religiosos si los seguimos? ¿Cómo nos siguen viendo hoy en la actualidad a los cristianos como religiosos por seguir 10 mandamientos? Porque también es bien importante. Si nos vamos a Deuteronomio, ahí mismo del 5, del 17 en adelante, pues también engloba el segundo gran mandamiento en el Nuevo Testamento, porque habla del bien común, es decir, de la convivencia sana con el prójimo. Entonces, hoy muchos de esos mandamientos, pues la gente dice que ya están caducos, que no están actualizados, y hemos escuchado muchas posturas al respecto. Y ya más por último, para darle la palabra a alguien, vamos a Éxodo 15, 26. En 15:26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces también nos habla de los mandamientos que tenemos que seguir. Pues aquí lo dice Dios, y es una promesa para guardarnos de todos los estatutos, perdón, para guardarnos de todos los, que guardásemos todos los estatutos para que ninguna enfermedad venga de los egipcios. Adelante, entonces, si alguien quiere decir algo. Amén. A la pregunta que dijiste de que si éramos religiosos por seguir los mandamientos, eso no es de ser religiosos. Sabemos que eso lo dio Dios a su pueblo. Mas ahora, por la gracia del Señor, que nosotros somos su pueblo, nosotros también tenemos que cumplir todos estos y cada uno de los mandamientos. Aquí en Deuteronomio 11, 26 y 27 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, los prescribió el Señor, y eso es siempre, no nada más fue en el Antiguo Testamento, sino para hoy, para nuestros tiempos, porque como tú dijiste, a nuestros hijos no también les tenemos que decir, a nosotros, yo vuelvo con esto, por la gracia de Dios, nuestros hijos cuando eran pequeños conocieron a Dios. En su tiempo y en su momento, cuando fueron niños, amaban a Dios, adoraban al Señor. Ahorita ya de grandes, jóvenes, adultos, se han separado de la gracia y de la misericordia de Dios, pero nosotros podemos ver que Dios es fiel y Dios no se ha apartado de ellos. Dios los guarda, Dios los protege, y vemos que día tras día en sus luchas, en sus pruebas de ellos, uno como madre le dice: no te olvides de Dios, porque Dios es el que te está guardando. Nosotros aquí debemos de seguir esforzándonos constantemente para buscar la dirección del Señor. Sabemos que por su amor nos dio estos dos nuevos mandamientos, y todo bien, es un conjunto de los 10 mandamientos que nosotros debemos de tener en cuenta y tratar de llevarlos, igual como estos otros dos que nos dio el Señor. Entonces nosotros debemos de buscar también para que amemos a nuestro prójimo. Sabemos que a veces es difícil porque hay gente que a veces viene, nos dice, mira que el hermano está allí, qué es esto, qué es lo otro. Últimamente yo le digo a la persona: mira, te voy a decir una de las cosas. Es difícil ser cristiano, es difícil estar en el Señor,
Porque bien nos decía, no es necesario dejar una rendijita para que el enemigo entre. Con eso nosotros podemos caer. Sabemos que Dios es el que nos sostiene, pero tenemos como cristianos, tenemos nuestras luchas y nuestras pruebas. Entonces, yo le dije a esa persona, es difícil, para cada persona es muy difícil el seguir adelante en el Señor. Entonces nosotros debemos de estar constantes en la oración para que nuestros hermanos se sigan sosteniendo, que el Señor los siga fortaleciendo, que el Señor los guíe, que el Señor los guarde. Es como dice, es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Amén. Adelante, hermana Fanny. Amén. Aquí en Gálatas 3, 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí lo que yo entiendo es de que, pues la ley dice, fue añadida a causa de las transgresiones, porque pues anteriormente en el Antiguo Testamento se ordenó y aún así el pueblo seguía pecando y seguía pecando y seguía pecando, ¿no? Ahora en la actualidad pues dice, conocemos los mandamientos y conocemos los dos que dejó el Señor Jesús, pero hay que preguntarnos nosotros por qué no los llevamos a cabo si realmente conocemos y ahorita nos está diciendo qué es lo que tenemos que, que hacer, porque digamos, todos los conocemos y nos justificamos diciendo es que tenemos que amar a nuestro hermano, pero es difícil, es que tenemos que, no, como dice, no robar, no matar, no tener dioses, pero aún así, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo digo por mí, digo antes, luego, ahorita que estoy en el gimnasio, luego pongo en primer lugar el gimnasio, ¿y qué es eso? O sea, es poner también, ahí ya no estoy cumpliendo yo con lo que dice el Señor ni obedeciendo, porque dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces yo creo que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué tanto amor es el que tenemos hacia Dios para obedecerlo? Y luego no nos justifiquemos que la ley, pues es que la ley era antes y nada más era para los que vivían en ese tiempo, ¿no? Porque aquí en el 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, pues lógicamente que ahí nos incluimos, gracias a Dios que nos dio esa oportunidad, y pues yo creo que tenemos que cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos en qué es lo que estamos fallando cada uno y pedirle al Señor pues que nos ayude, no nos ayude en digamos, en esa como debilidad. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo por mí, no hablo por los demás, ¿verdad? Esto podría opinar. Ok. Adelante, ¿alguien quiere hablar, decir algo al respecto? ¿Qué punto tan medular en lo personal, lo que acaba de decir Fanny? Pues tenemos en los mandamientos, conocemos la palabra, Maru dijo lo mismo, la vida del cristiano es difícil. La pregunta es, si yo no fuera convertido o no fuera cristiano, si fuera católico, musulmán, tuviera mi propia ideología, la pregunta sería, cómo, perdón por la palabra, cómo persuadir a esa persona? Porque si decimos amar a Dios, decimos seguirlo, decimos cumplir sus mandamientos, como aquella persona rica que fue y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, he cumplido todo, no he transgredido nada, pues vende lo que tienes, y no quiso. Entonces,
Importante es como reflexión, ¿qué tendríamos que hacer? Pues para, no digo que, y es a título personal, no quiero meter un juicio de valor, pero ¿qué tendría que hacer cada uno, yo, qué tendría que hacer para en realidad amar la palabra? Y como dijo Fanny, puso un caso muy palpable, ¿no? Y puede haber otros más. Voy y busco alguna otra cosa, quizá me robe el tiempo, llevar a mi hijo a X lado, atender a mi hijo, atender a mi esposa, a mi esposo, qué sé yo, finalmente algo que nos aparte, ¿no? Y no precisamente hablamos estamos muy casados al el día de reposo. Somos cristianos de cada 8 días, pero lo que dijeron los hermanos es diario, ¿no? Día con día. Voy a dar nomás una cita, Levíticos 10:11, nos habla igual de lo mismo, nos dice Levítico 10:11, dice, y para enseñar a nuestros hijos de Israel los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y pues bueno, fue cuando Jehová le habló a Aarón diciendo que él y su hijo no beberían más vino, sidra, cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo, pero también nos sirve todos los estatutos para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Entonces, pues a ese punto también llega el estatuto que debe también de enseñar a nuestros hijos. Adelante, ¿alguien quiere decir algo? Amén. Adelante. Estábamos hablando de los hijos y ya Fanny habló también de una promesa. Aquí en Efesios 6, del 1 al 3, hay 4 puntos importantes que nos habla la palabra y nos habla de obediencia, de honra, ser justos, y tenemos una promesa para que nos vaya bien en la vida, que nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí nos habla el Señor de obedecer, de ser justos, de honrar, para que nos vaya bien y tendremos una promesa. Amén. Gracias, hermano Juan. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Adelante. Hay una cita que es Mateo 7:21. Les invito a que la busquen, por favor. Mateo 7:21. Y esta cita es bien importante para los que estamos aprendiendo de la palabra, que somos todos nosotros. ¿Y qué dice 7:21? Algo bien sencillo y directo, sin rodeitos. ¿Qué dice la palabra? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es algo bien importante. Hablamos de mandamientos, hablamos de ley, hablamos de estatutos, hablamos de cosas que ni siquiera el ser humano alcanza a cumplir. Y si hay uno que lo cumpla, pues gloria a Dios. Pero dice la palabra, y es específica: no todo el que me dice Señor, Señor. Y recuerdo, ¿verdad?, el día de reposo, en una predicación que dio una persona que ya no está con nosotros, pero que me dejó una gran enseñanza del día de reposo, porque habló de los mandamientos de Dios de Mateo. Y recuerdo que dijo, bueno, y el día de reposo, ¿cómo lo llevamos a cabo nosotros los cristianos? Y está dentro de los mandamientos de Dios. Y es algo que ordena que nosotros tenemos que hacer. Pero resulta que el día de reposo es el día social para muchos de los cristianos. Hablaban de renunciar, no sé, a las actividades que más nos gustan, hablaban de todo lo que se habla en los 10 mandamientos. Pero si el simple domingo, como dices, nada más somos domingueros, ya en la mañana, en la tarde ya no podemos,
Y nosotros no descansamos en el Señor el día de reposo, porque el día de reposo quiere decir todo el tiempo. No solamente estamos hablando de adulterio, de matar, de mentir, sino de descansar en el Señor. Y ahí en Isaías, en Deuteronomios, ya tú diste varias citas de Deuteronomio 5, 12 al 15, Isaías 56, 2, Jeremías 17, 2, 22, nos habla a nosotros de cómo debemos instruir a nuestros hijos, de cómo debemos vivir nosotros el día de reposo, porque es uno de los mandamientos que Dios manda. Pero resulta que el día de reposo nosotros tenemos fiestas, tenemos fandangos, tenemos prisa, tenemos todo. ¿En qué momento estamos cumpliendo la ley? ¿En qué momento estamos cumpliendo los mandamientos? ¿En qué momento estamos cumpliendo o sintetizando, como lo hizo el Señor Jesucristo en Mateo, los mandamientos? De ninguna manera. Entonces, sería bien que no somos religiosos, pero sí somos buenos para justificar nuestras acciones el día de reposo. Y ese sería otro punto, porque entonces también tendríamos que hablar de adulterio, porque también dice aquí que no desearás la mujer de tu prójimo. Y entonces tendríamos que hablar de todo lo que dice la palabra, a ver de cuántas partes de la Biblia que Dios sintetizó en 2 versículos nosotros vivimos. Porque si ponemos en una balanza la vida como cristianos, entonces saldríamos reprobados y pasaría lo del Antiguo Testamento, cuando el Señor dijo, basta, cansado estoy de sacrificios, porque pecaban y llevaban un sacrificio, pecaban y llevaban un sacrificio, hasta que hartamos a Jehová de los ejércitos con tanto sacrificio de grosura de carneros. ¿Por qué? Porque no se vivía el orden de la palabra, porque no se cumplía la ley, porque no se guardaban los estatutos. Entonces era más fácil llevar un palomino, una oveja, lo que fuera, para que justificara el pecado. Ahora, en este tiempo, ¿cómo podemos justificar nosotros el pecado? ¿Cómo podemos incumplir o cumplir la ley que Dios está estableciendo en la palabra? No es a través de las justificaciones. Así que ojo, por eso dice aquí en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tenemos que estar no todo el tiempo buscando, no, sí, pero es que bueno, yo pongo como prioridad el Señor, le estoy dando 11, 12, 1 a las 2 horas, 3 horas mucho en el servicio los domingos. Cuidadito con eso, lo habla claramente en Isaías 56, 2, por si quieren anotar citas, ¿verdad? En Jeremías 17, 22, 23. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros pongamos en una balanza y tener en cuenta que no llegue el momento de que nos diga el Señor, basta, estoy harto de tanto sacrificio vano, porque eso pasó en el Antiguo Testamento. Se hartó el Señor del pueblo que llevaba, y no importa si era un palomino o era un borrego, era una vaca, ya estaba cansado de siempre lo mismo. Así que los mandamientos no son solamente para leerlos. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo tengo 3 puntos. Uno es que los mandamientos son mandatorios, obviamente, por eso se llaman mandamientos, porque Dios los manda y los tenemos que hacer. Otro punto es que ellos nos dan vida. Y el tercer punto es que así mostramos que amamos a Dios. En el punto de que los mandamientos son mandatorios, el Salmo 119 habla en muchos versos acerca precisamente de los mandamientos. Yo nada más traje el 10 y el 15 y el 16. El 10 dice, con todo el corazón le he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y eso es de que los mandamientos precisamente los debemos de tener en el corazón, debemos de meditarlos todos los días, aunque al parecer, digamos, son solamente 10, pero el principal, que es amar a Dios, bueno, pues es el que nos va a guiar para que toda nuestra vida precisamente esté dentro de los mandamientos. Bueno, ese es en cuanto al primer punto que les dije, que los mandamientos son mandatorios. El segundo punto es que ellos nos dan vida. En el Salmo 119, también 93, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos,
porque con ellos me has vivificado. O sea, nosotros en el momento en el que estamos buscando al Señor y estamos obedeciendo sus mandamientos, pues Él a través de eso nos va dando vida, porque en vez de alejarnos de la muerte o del daño para nosotros, el Señor nos va llenando de su espíritu y nos va dando vida. Como tercer punto de que mostramos que amamos a Dios, bueno, pues precisamente el Señor Jesús lo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces podemos decir que amamos al Señor, pero si lo amamos en realidad, tenemos que guardar sus mandamientos. Hay veces que no nos gusta o hay veces que queremos hacer cosas que no le son agradables o que no queremos hacer cosas que nos indica que hagamos, ¿no? Y ahí es donde debemos de negarnos a nosotros mismos y pues obedecer, porque eso nos va a dar vida. Y eso es precisamente lo que el Señor nos manda, que si le amamos, entonces lo demostremos guardando sus mandamientos. Y ya sería todo lo que tengo que decir. Gracias. Pues sí, finalmente, como dijeron, ¿no? En las últimas 2 o 3 intervenciones nos justificamos y creemos que con el simple hecho de confesar con nuestra boca que amamos a Dios, va a cubrir la multitud de pecados hacia los demás hermanos. Está escrito, pero muchas veces nos quedamos con ese tema de, bueno, yo amo a Dios y con eso me quedo. Por eso también lo que mencionaba la hermana Guille. Pero la realidad es de que si maltratamos al prójimo, pues no estamos cumpliendo completa la ley de Dios. Entonces se vuelve difícil y no se vale justificarnos en decir, pues si amo a Dios, ya he cubierto la multitud de pecados y por eso puedo decir que soy una buena persona. Romanos, me voy a ir a Romanos, Romanos 7:7, finalmente ahí también nos habla Pablo, ¿no? De que, ¿qué diremos pues? Muy similar a la de Gálatas, ¿qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces vemos ahí, la ley sirvió para algo, la ley hoy sirve para algo y nos sirve para otra vez enfatizarnos lo que es un pecado, lo que no estamos cumpliendo, lo que Dios nos mandó por precepto, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. Entonces vemos ahí, no dijera no codiciarla, vemos el 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en algún tiempo, pero fíjense, dice Pablo que él vivía en algún tiempo. Recordemos que Pablo y el hermano Jorge la semana pasada también nos dijo que Pablo pues era un instruido, y sí, finalmente él estuvo a los pies de Gamaliel, pero ahí es lo que él reconoce del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento y lo que Dios le hizo saber. Dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, veamos que Pablo también nos exhorta a seguir hoy en día el mandamiento. Podemos tomar los 2, podemos tomar los 10. Al final, hermanos, pues Dios nos dice que lo amemos a Él y amar a nuestro prójimo. Hemos ido un poco diciendo lo mismo con diferentes citas. Entonces, bueno, ya después del 13 al 15, pues digo, de 13, 14 y 15, pues, también nos habla precisamente de lo que fue bueno y vino a ser muerte para Él, hablando del pecado, ¿no? Hablando del pecado versus el mandamiento. No podemos separarlos, aquí como nos dice Pablo, no podemos separar uno del otro. Entonces, si pecamos es porque algo no cumplimos del precepto que nos dio Dios, independientemente que sea Levíticos, que finalmente sabemos que
ya Dios se cansó, como dijo la hermana Guilla, de sacrificios. Ok, ¿alguien quiere decir algo, hermanos? ¿Alguna otra cosa? No, ya se acabaron. Ya con eso hemos sido purificados, hemos sido blanqueados. Ya a partir de ahora vamos a comportarnos como hijos de Dios, vamos a cumplir todos nuestros preceptos. Hemos cambiado nuestra vida con lo que hemos hecho, con lo que hemos dicho hoy, perdón. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más para seguir aprendiendo? Que Dios nos siga exhortando. Porque esto es una exhortación. ¿Alguien más quiere participar? Amén. Adelante. Aquí en Juan 14, 15 al 17, nos dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Esta es una promesa que nos da el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues bueno, hermanos, ¿alguien más quiere participar? Amén. Amén. Amén, yo tengo una cita. Amén. Adelante. A ver, es Colosenses Ujú. 3, 13, mire, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí nos habla que se encierra todo en amor. Amén. Amén, hermana. Adelante, hermana Mari. Amén. Pues Pablo nos dice que la ley es santa, ¿no? Y nos ayuda a obedecer. Entonces, si nosotros vivimos también la ley, como dijo el Señor, yo no vine a abrogar la ley, sino vengo a que la ley se cumpla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que vivir también en la ley, como en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento. Porque si nosotros no obedecemos la ley, como ahorita por ejemplo nuestras autoridades, ¿no? Si no obedecemos a nuestras autoridades físicas, pues no vamos a obedecer a nadie. Y si no obedecemos nuestras autoridades espirituales que Dios ha puesto en su casa, pues no obedecemos a Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros verdaderamente vivamos la obediencia de la ley y no la malinterpretemos justificándonos, que no podemos, porque la ley la vino a poner el Señor y Él no la vino a quitar. Y nos lo dice aquí en mismo de Romanos 25, Romanos, el que leíste tu hermano, 7:25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Que nosotros con nuestra carne pecamos, nuestra propia ley peca, pero el Señor quiere que nosotros vivamos también en la ley, para que podamos regirnos por la ley que el Señor ha puesto en su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. Sí es difícil, pero cuando nosotros verdaderamente queremos, nos podemos negar a nosotros mismos, de la área que sea. El Señor que quiere que nosotros mismos le busquemos y vivamos conforme a su mente y sus pensamientos del Señor.
Entonces dice, gracias doy al Señor Jesucristo, porque Él mismo es el que obedeció al Padre y nos fue el ejemplo y nos es el ejemplo para obedecer la ley y no justificarnos de la ley. Amén. Gracias, hermana Mari. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? ¿Algo que quiera comentar? Adelante. Los voy a invitar a leer Proverbios 3:1. Y también Mateo. Pero dice, ¿qué dice Proverbios 3:1? ¿Alguien me ayuda, porfis? Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. ¿Qué pide el Señor? Que no nos olvidemos de la ley del Señor y que guardemos sus mandamientos. Que no hagamos, como dice la palabra en Mateo 15, que no nos contaminemos o que seamos llamados o que tenga razón la palabra a través de Isaías en Mateo 15. Mateo 15, 6. Y dice aquí, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué podremos decirle al Señor, hermanos, o cómo podremos presentarnos delante del Señor? Si alguien conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestro andar y nuestro levantar es el Señor. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? ¿Cómo lo haremos, hermanos? Si esta noche hablamos nosotros de mandamientos, de estatutos, y como dice aquí que leímos primero Proverbios, ¿a qué nos motiva el Señor? A guardar su palabra en nuestro corazón y ponerla por práctica. A que no seamos, como dice Mateo aquí, que nuestro corazón esté apartado de Él porque no guardamos su palabra. Olvida tal vez lo que dicen dos grandes mandamientos, hermanos. Simplemente para aprender a amarnos entre nosotros y soportarnos entre nosotros es muy difícil, porque todos nosotros estamos llenos de defectos. Todos de nosotros no tenemos muchas cualidades a las cuales tenemos que aplaudirnos. Pero desafortunadamente el pueblo de Dios ve más los defectos que las virtudes. Y eso nos lleva, hermanos, a incumplir la ley. ¿Por qué? Porque entonces no nos amamos, siempre estamos murmurando, siempre estamos criticando. Tal vez no matamos con armas, pero la lengua es excelente para matar. Entonces tenemos muchísimo que aprender de esta clase. Yo estoy aprendiendo mucho, aun cuando tal vez hemos visto muchas veces las citas o las mismas citas repetitivas. Cuando tú escuchas la opinión de los demás y tú dices, es que sí hay razón en esto que dice, y a lo mejor yo tenía otra visión de este versículo que dio el hermano, que dio la hermana, pero al final de cuentas te das cuenta que si pusiéramos 1 o 10 mandamientos, mientras no aprendas a amar a Dios y amar la palabra, de nada nos sirve saber toda la Biblia. Así que pues, atentos a lo que dice el Señor ahí en Mateo, no dejar que nos contamine lo que contamina el corazón, hermanos. Esa es mi opinión. Gracias, hermanos, hermana. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar o ya vamos cerrando esta clase? ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, yo por último, hermanos, voy a leer un último versículo que cuando lo escuché, no lo leí, sino lo escuché. Vámonos a segunda de Pedro, y por eso en alguna de mis intervenciones fue
por qué no hemos cambiado? ¿Por qué decimos amar a Dios? Y podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Por, como dijo Pablo en Romanos 7:7, si no hubiera conocido la codicia, pues no diría que la estoy infringiendo. Si no había conocido el adulterio, pues no diría que lo estoy, que lo había conocido. Si no he conocido la mentira y no está en la ley, pues tampoco lo hubiera conocido. Pero vámonos a segunda de Pedro 2, y le voy a leer en una versión diferente, segunda de Pedro 2, el versículo 19, pero me voy a enfocar en el versículo 19, pero en el inciso B, por así llamarlo. Dice, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Leo el versículo completo. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Qué nos aparta del amor de Cristo? Aquello que me domina. ¿Y qué es? Puede ser el desamor. Entonces, ¿qué me está dominando? ¿El murmurar? Entonces no tengo amor por el prójimo. ¿A qué me está dominando? El ir de compras en lugar de ir en lugar de hacer el bien al prójimo, el ir de compras en lugar de asistir a la iglesia. Lo que nos domina es aquello que nos vuelve esclavos. Entonces, hermanos, si la palabra dice que seamos esclavos de Cristo, porque Cristo me domina, porque Cristo llena mi ser, porque Cristo está en mi presencia, pero si hay algo que me domina fuera de Cristo, a eso soy esclavo, y por eso, en lo personal, no cambio, porque eso es lo que me domina. Y normalmente, a lo mejor hay algunas cosas que nos dominan porque bioquímicamente nuestro cuerpo reacciona de alguna forma, secretando dopamina, que finalmente es una droga, una mini droga dentro de nosotros, que cuando hago eso que me domina, genera en mí una reacción. Es como el alcohólico, toma vino, genera en él una reacción y se siente bien, pero eso de lo que soy esclavo es finalmente lo que me domina. Para cerrar, y lo dejo en pregunta, ¿nos domina nuestro Señor Jesucristo? Si la respuesta sí, es sí, entonces sí cumplo la ley y los estatutos. Si es a medias, me voy a justificar como ya lo dijo. Y si es no, mi pueblo por falta de sabiduría perece y ya está cansado de tanto sacrificio. Nuestro Dios, su palabra lo dice. Entonces es segunda de Pedro 2:19, segunda de Pedro 2:19. ¿Qué es lo que hoy nos está dominando? Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Amén, hermanos. Pues bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, con esto cerraríamos la clase. ¿No? Bueno, vamos a pedirle a la hermana Fanny que nos lleve en oración para cerrar la clase, por favor. Amén. Oh bendito Dios, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Perdónanos, oh mi Dios, porque Señor, no hemos sabido, mi Dios, amarte como tú lo demandas, oh mi Cristo. Que tú seas, Señor, el que obre en nuestras vidas, que tú seas el que nos cambie, el que nos transforme, el que pongamos, Señor, en primer lugar a ti, oh mi Cristo, porque tú siempre has sido bueno con nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, oh Dios, tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, lo que nos hace falta, mi Dios, y que tú, Señor, aumentes en nosotros la fe, Señor, aumentes el amor, aumentes la disposición, oh Dios, y perdónanos, oh Dios, por todo lo que hemos sido, Señor, perdónanos, Señor, si te hemos fallado, mi Cristo, que tu misericordia se extienda grandemente en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno, mi Cristo, porque nos tienes con bien.
que tú nos sigas dando sabiduría, entendimiento, Señor, y esa disposición para aprender, mi Dios, pero no tan solo seamos oidores, como dice tu palabra, Señor, sino que haya un cambio verdadero en nuestras vidas, oh mi Cristo. Gracias, oh Dios, por la vida de mis hermanos que están conectados. Síguelos bendiciendo, síguelos guardando, mi Padre. Que tú sigas obrando grandemente en sus vidas, en sus familias. Y que tú obres, Señor, grandemente, Señor, en todos los que estamos aquí reunidos, oh mi Cristo. Bendito eres, oh Dios. Bendice, Señor, las familias de cada uno de nosotros. Que seamos un buen testimonio, mi Dios, para toda la gente, Señor, que nos rodea, oh mi Padre. Gracias, oh Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes, esperando que tengan una noche bendecida, tranquila, que Dios los haga descansar. Y nada más, bueno, nada más entiendo que ahorita está Fanny con respecto a sus hijos. Les mandé un mensaje por chat para que el día sábado asistan sus hijos. Siguen poniéndose de acuerdo los jóvenes, que si es a las 9, que si es a las 11. Entonces, yo voy a estar ahí a partir de las 9. Nada más dejen que los jóvenes se pongan de acuerdo. Les pido, bueno, en este caso a Fanny, que te acerques a tus niñas para que lleguen a un acuerdo y ellas puedan en el chat decir, yo puedo a tales horas y ya sea 9, 10 o 11, yo voy a estar ahí hasta que se vaya el último. Y también ya cuando los jóvenes se pongan de acuerdo y que hablen ustedes como papás y ellos como hijos hacia ustedes, me digan cómo van a llegar, todo para que sea seguro, hermanos. Si usted va y los lleva, gloria a Dios, ahí también se puede quedar. Recuerde que vamos a estar algunos viendo el tema de precisamente Día del Niño, y ya si usted va y lo deja y al rato lo recoge, o bueno, yo voy a ir y ya si me dice que lo baje a la avenida y ahí usted lo espera. El tema es de que me diga, el objetivo es de que los niños estén seguros, los jóvenes. Amén. Entonces, acérquese a su hijo, por favor, que le diga a qué horas va a ser, ya después de que se hayan puesto de acuerdo, y también cómo va a subir, ante todo la seguridad. Amén. Bueno. Está bien, hermanos, que Dios les bendiga, pasen buenas noches, nos escuchamos primeramente Dios el día viernes. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén.